En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Esta es palabra del Señor. Por la extensión de esta reflexión se dividió en dos partes. Si no escuchó la primera parte, lo invitamos a que lo haga para comprender mejor esta segunda parte. Continuamos reflexionando sobre cada uno de los que Jesús eligió. El siguiente que nombra Marcos es a Santiago el de Zebedeo. Santiago es traducción del hebreo Jacobos, a su vez derivado del de Jacob, el patriarca. También lo llaman Santiago el Mayor, no por su edad, sino por su importancia. Es uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, a quienes pidió que lo acompañaran en momentos clave como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Fue el primero de los apóstoles en dar su vida por su fe, el que inicialmente había solicitado a través de su mamá poderse sentar con su hermano a ambos lados del Señor en el reino. Fue el primero de los 12 en beber el cáliz del martirio. Según una antigua tradición, evangelizó España. A él es a quien se le apareció la Virgen en un pilar, la famosa advocación de la Virgen del Pilar o Pilarica, y su cuerpo yace en la Catedral de Santiago de Compostela. Y a Juan, el hermano de Santiago, continúa el Evangelio de Marcos. También se le menciona como hijo de Zebedeo. También es de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Él y Pedro vivieron juntos momentos muy significativos. Por ejemplo, fueron los enviados a preparar la cena de Pascua. Fueron los primeros que entraron en el sepulcro vacío, el domingo de resurrección. Se le considera el discípulo amado, que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena y acompañó a María al pie de la cruz. El Señor le encomendó a su madre. Fue el primero en reconocer al resucitado cuando se apareció a orillas del lago. Ocupaba un lugar importante en la comunidad de Jerusalén. San Pablo lo consideraba uno de los pilares de ella. Juan y Pedro realizaron muchos milagros y dieron testimonio de su fe ante el Sanedrín. Según una antigua tradición, murió en Éfeso, a una edad muy avanzada en tiempos del emperador Trajano. Escribió 4 libros del Nuevo Testamento, uno de los Evangelios, el Apocalipsis y 2 cartas. Su obra hace énfasis sobre todo en el amor de Dios. Juan revela 3 cosas muy importantes: que Dios no solo ama, sino que es el amor mismo, por lo que todo lo que hace lo hace por amor, que por amor se encarnó, y que el amor de Dios nos llama a amar en respuesta y no solo a amar al prójimo como a mí mismo, sino amarlo como Dios me ama. El siguiente versículo del Evangelio dice, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Según algunos comentaristas bíblicos, este apodo se los dio Jesús porque ambos hermanos tenían un carácter muy fuerte, y citan como ejemplo cuando uno de ellos preguntó si podían enviar fuego del cielo a achicharrar a unos samaritanos que no quisieron recibirlos. Jesús acepta a Santiago y a Juan tal como son, con su carácter explosivo, con sus defectos. El Señor no llama solo a los santos y perfectos. Para todos nosotros tiene un lugar, una misión. A todos nos conoce, nos ama y nos llama. Y continúa el llamado.
toca a Andrés. Andrés no es un nombre hebreo sino griego, lo cual hace ver que en su familia había una apertura a otras culturas. Fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando éste dijo que Jesús era el Cordero de Dios, Andrés empezó a seguirlo. Luego se lo presentó a su hermano Simón. En Oriente lo llaman Protocleto, que quiere decir el primero llamado. Y algo muy bello es que aunque Jesús nombró a su hermano, y no a él, la piedra sobre la que edificaría su iglesia, él nunca se sintió celoso. En el Evangelio de San Juan, Andrés es el que dice a Jesús cuántos peces y panes tenían antes de que Cristo los multiplicara. Es de los que preguntan a Jesús cuándo sucederá la destrucción del templo de Jerusalén, y junto con Felipe, el otro discípulo de nombre griego, sirve de intérprete entre Jesús y unos griegos que vienen a hablar con Jesús. Dice el Papa emérito Benedicto XVI que por eso la comunidad griega lo considera el apóstol de los griegos. Andrés murió crucificado en Patras. Como su hermano Pedro, él también pidió ser clavado de manera distinta a la de Jesús, y lo crucificaron en una cruz en forma de X. En la lista de discípulos, Felipe siempre está entre los primeros 5. Era de origen judío, de Betsaida, pero su nombre era griego. Felipe se portó como verdadero testigo, pues cuando le dijo a Natanael que había hallado al Mesías y éste no lo creyó, no se conformó con presentar algo teórico, sino que lo retó a comprobarlo por sí mismo. Ven y lo verás, le dijo. Felipe, junto con Andrés, llevó a unos griegos ante Jesús. Dice el Papa emérito Benedicto XVI que debemos aprender a resolver siempre así las necesidades, presentándolas a Jesús. Fue en respuesta a Felipe cuando le pidió, Señor, muéstranos al Padre, que Jesús reveló, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Felipe evangelizó Grecia y Frisia, donde al parecer murió torturado. Bartolomé. Bar significa hijo de, así que Bartolomeo significa hijo de Ptolomeo. Se le conoce también como Natanael, era de Caná. Primero dudó que Jesús fuera el Mesías, pues creía que era de Nazaret. Jesús se refiere a Natanael en términos muy elogiosos, y cuando éste le pregunta de dónde lo conoce, la respuesta de Jesús lo hace comprender y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, porque le dice que lo vio y probablemente estaba donde solo Dios podía haberlo visto. Según el historiador Eusebio, Bartolomé evangelizó la India. Mateo. En los evangelios de San Marcos y de San Lucas lo llaman Leví. Fue publicano, es decir, recaudador de impuestos. Quien ocupaba ese puesto era odiado y despreciado por 3 razones. Primero, porque trabajaba para los odiados romanos que oprimían su patria. Era considerado un traidor. Segundo, porque su trabajo se prestaba para robar, así que era considerado un ladrón, un pecador. Y tercero, porque estaba en constante contacto con paganos y con dinero de paganos, lo cual lo hacía impuro. Sin embargo, Jesús llama a todos, incluso a los despreciados y a los que parecen estar más lejos de él. Mateo sí cumplió lo que Jesús pidió al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme, como lo relató en su Evangelio en el capítulo 19, versículo 21. Precisamente, Mateo escribió uno de los 4 evangelios, dirigidos sobre todo a judíos convertidos al cristianismo. Predicó en Etiopía, donde murió martirizado. Sorprende que Jesús elija para su grupo de apóstoles a alguien como Mateo, tan despreciado y de tan mala reputación. Según nuestra mentalidad actual, tendría que haber elegido a gente de buena reputación y que gozara de la simpatía de los demás para que fuera bien recibido. Pero hace todo lo contrario, y lo interesante es que ninguno de los discípulos le dice, no, si viene Mateo, yo me salgo, me voy a quemar juntándome con él. ¿Qué van a decir de mí? Que pertenezco a un grupo donde está él. No, todos lo acogen, lo aceptan. Jesús logra en su pequeño grupo de apóstoles lo que sería ideal lograr en el mundo,
que todos tengan cabida, que sean aceptados, que haya verdadero amor y unidad. Su nombre significa gemelo, Tomás. Cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, donde sus enemigos planeaban matarlo, Tomás ofreció a ir y morir con él. A una pregunta suya Jesús reveló: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Tomás dijo que no creería en la resurrección hasta no meter sus dedos en los agujeros de los clavos, tal vez daba a entender que la identidad del resucitado no está más en su cara, sino en sus heridas, que en el sufrimiento se reconoce a Cristo y también en el sufrimiento se dan a conocer los cristianos. Además, lo que dijo Jesús a Tomás y lo que éste respondió ha reforzado y expresado la fe de todos los creyentes. El Evangelio de San Juan nos lo relata. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Según una antigua tradición, Tomás evangelizó Siria y Persia, y luego fue a la India donde murió. Santiago el de Alfeo, llamado Santiago el Menor, era hijo de María, la de Cleofás, que acompañó a María, madre de Jesús, al pie de la cruz. Se le considera pariente cercano del Señor. Recordemos que el término hermano se usaba para referirse por igual a primos, tíos, sobrinos, etc. Según el relato de Hechos de los Apóstoles, su opinión fue tomada muy en cuenta en el Concilio de Jerusalén y presidió allí la comunidad cristiana cuando Pedro fue a Roma. En su carta a los Gálatas, Pablo lo llama pilar de esa iglesia, y en la primera carta a los Corintios menciona que el resucitado se apareció, entre otros, a Santiago. Es autor de un libro bíblico, una carta en la que enfatiza la importancia de vivir coherentemente la fe, de palabra y de obra, con caridad. El historiador Flavio Josefo escribió a fines del primer siglo que el sumo sacerdote Ananús mandó lapidar a Santiago. Tadeo. También lo llaman Judas, hijo de Santiago. Una pregunta suya en la última cena recibió una reveladora respuesta de Jesús cuando dijo: Señor, ¿por qué estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Escribió uno de los libros de la Biblia, una carta. En México es considerado el santo de los imposibles, al que mucha gente le encomienda sus causas difíciles y desesperadas. Fue a predicar a Persia junto con Simón el cananeo, y ambos murieron martirizados. Simón el cananeo. Lo llamaban Zelota, porque al parecer había pertenecido a un grupo de judíos extremistas que querían librar a Israel de los romanos por la vía violenta. Junto con Judas Tadeo fue a Persia y murió mártir. En este caso también sorprende la elección de Jesús. Simón pertenecía a un grupo de gente violenta. Es como si ahora Jesús hubiera elegido a un pandillero motociclista de pelos parados, vestido de cuero negro, tatuado y con expresión feroz. Quizá es un alma de Dios, pero su aspecto y el grupo con el que se junta le dan mala reputación. Pero una vez más, Jesús no se deja guiar por los criterios del mundo, pues Él ve el corazón de Simón. Para terminar este pasaje, Marcos señala al último de los elegidos, Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Iscariote viene del latín sicarius, que significa asesino, fascineroso. No era Galileo. En todos los evangelios lo mencionan al último y añaden que fue quien entregó a Jesús. En una de sus cartas, San Pablo pide: Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ello implica que es posible desperdiciar los dones de Dios. Es posible creer estar dentro y en realidad estar fuera, porque no se ha entregado el corazón. Judas fue elegido como los demás, convivió con Jesús como los demás, y probablemente lo amaba, pero no quiso amoldar su voluntad a la de Jesús. El Papa emérito Benedicto XVI plantea sobre Judas Iscariote dos preguntas.
La primera, ¿por qué lo eligió Jesús? Y no encuentra respuesta. Supone que fue por amor, porque siempre ve y espera solo lo mejor de cada uno. Y la segunda, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Dice el Papa Emérito que tampoco se puede saber, pero refiere que los evangelios dicen que el diablo inspiró a Judas a entregar a Jesús. Sea como fuere, lo que pasó es que Judas no quiso hacer la voluntad de Jesús, pretendió más bien que Jesús hiciera la suya, y cuando vio que no la hacía, se desesperó y terminó ahorcándose. Dice Benedicto que Pedro y Judas cayeron, pero la diferencia fue que Pedro se arrepintió y se acogió a la misericordia del Señor, mientras que Judas no. Recuerda que decía San Benito, jamás desesperes de la misericordia de Dios. Sugiere el Papa que no solo pensemos en lo malo que hizo Judas, sino en que aún de eso se sirvió Dios para darnos la salvación. El hecho de incluir a Judas Iscariote en la lista de discípulos demuestra la veracidad histórica del Evangelio. No es un hecho del cual ninguno se sintiera orgulloso, pero Judas fue parte de los 12 y así lo hacen saber. Judas fue llamado igual que los otros, no fue predestinado para ser traidor, tuvo libertad para decidir, pero se cerró a la escucha, no quiso amoldar su voluntad a la de Jesús. Cuando se habla de las dificultades que enfrentó la Iglesia en los primeros tiempos del cristianismo y cómo creció gracias a la labor infatigable de los primeros discípulos, tal vez algún despistado diga, claro, allí estaba San Pedro, San Juan, San Andrés, etcétera, puro santazo. Pero hay que recordar que no eran santos cuando Jesús los llamó. Los apóstoles eran hombres comunes y corrientes, con grandes defectos, sin preparación, necios, imprudentes, cobardes, llenos de dudas, duros de cabeza y de corazón. ¿Cuántas veces no los reprendió duramente Jesús por su falta de fe? O sea, eran como nosotros. Fue en la familiaridad con Jesús que aprendieron a conocerlo, a amarlo, a imitarlo. Tuvieron la oportunidad de verlo a la cara, de abrazarlo, de recibir de su boca sus enseñanzas, de convivir con él, de estar con él, de acompañarlo. Pero le dejaron todo para seguirlo, obedecerlo y amarlo. Y eso los diferencia de alguno de nosotros, que tanto nos cuesta dedicarle algún espacio de nuestro día. No fueron sus méritos los que los hicieron santos, sino el abrir su corazón a la gracia del Señor. También nosotros, que somos hombres comunes y corrientes, con más defectos que virtudes, en suma, unos pecadores, somos llamados por Jesús, invitados a estar con Él y a ir de su parte a dar testimonio de su amor. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.